Buen día. El día de hoy vamos a hablar de estas técnicas de minería de datos llamadas clustering, vecino más cercano y K-medias. Los integrantes del grupo son Rubí Álvarez, Fanny Casadiego, Pedro Jaimes, Edison Ortiz, Willington Ortiz y quien les habla, Yuleima Lemus. Vamos a iniciar hablando acerca de las técnicas o los algoritmos de agrupamiento. Entonces, ¿qué es un algoritmo de agrupamiento? Un algoritmo de agrupamiento o clustering es un procedimiento de agrupación de vectores de acuerdo con un criterio. Por lo general, este criterio está relacionado con la distancia euclidiana o con la similitud de los componentes. Generalmente estos vectores de un mismo grupo o clúster comparten propiedades comunes. Esta descripción se consigue buscando una descripción común de todos los elementos del grupo por alguna que la represente. En algunos contextos como el de la minería de datos se considera una técnica de aprendizaje no supervisado, puesto que busca encontrar relaciones entre variables descriptivas, pero no las que guardan con respecto a una variable objetiva. Puntualmente en el desarrollo de este trabajo vamos a hablar de K-means, clustering y vecino más cercano, que les vamos a presentar a continuación. K-means o K-medias en español es un método de agrupamiento o clustering. Es un algoritmo de aprendizaje no supervisado que se utiliza cuando tiene datos no etiqueteados, es decir, datos sin categorías o grupos definidos. El objetivo de este algoritmo es encontrar grupos en los datos. Acá, los puntos de datos se agrupan según la similitud de características. ¿Cómo funciona el algoritmo K-means? Primero que todo, debemos seleccionar el número de clúster o agrupaciones que deseamos identificar en los datos. Este será un número aleatorio que se debe definir al principio de cada análisis. El segundo paso es seleccionar al azar K puntos como centros o centroides. No necesariamente deben ser puntos de nuestra data, pueden ser puntos nuevos y la ubicación es aleatoria. El tercer paso es medir la distancia entre cada uno de los datos con los puntos o centroides seleccionados, asignándole el punto al centroide que se encuentra más cercano. Este proceso se repite de forma iterativa y los grupos se van ajustando hasta que la asignación no cambia más moviendo los puntos. Este resultado final representa el ajuste que maximiza la distancia entre los distintos grupos o minimiza la distancia entre grupos. Existen muchas formas para hallar la distancia entre dos puntos. La más utilizada es la distancia euclidiana. Acá podemos observar la fórmula que utilizamos para hallar dicha distancia. ¿Cuándo se puede usar K-means? K-means es muy útil en muchas aplicaciones que requiere clasificación de datos, como identificar células cancerosas dentro de una muestra grande, agrupar palabras con definiciones similares para una mejor precisión del motor de búsqueda e identificar valores atípicos en el rendimiento académico del estudiante para un mejor refinamiento de hábitos o incluso para detectar minas terrestres en un campo de batalla. Ventajas y desventajas. Las ventajas del algoritmo K-means es rápido, robusto y simple, que proporciona resultados confiables cuando los conjuntos de datos son distintos o bien separados entre sí de forma lineal. Desventajas: debemos especificar el número de clúster de antemano y los resultados finales son sensibles a la inicialización. Lamentablemente no existe un método teórico global para encontrar la cantidad óptima de clúster. Otra desventaja es que la agrupación no puede funcionar bien si contiene datos muy superpuestos o si los datos son ruidosos o están llenos de valores atípicos. A continuación, un ejemplo. Buen día. Mi nombre es Yuleima Lemus y yo les voy a comentar les voy a contar cómo hacer un ejemplo práctico del funcionamiento del algoritmo K-means o K-medias. Ya mi compañera Rubí les explicó cómo funciona el algoritmo, yo les voy a dar un ejemplo práctico. Para ello vamos a usar un set de datos de 249 entrevistas que se hicieron para obtener información de 6 categorías consideradas dentro de estos atributos. Entonces, en el primer atributo tenemos el User ID, que es un identificador único del usuario. No es una información valiosa más que para identificar el registro.
y los siguientes atributos que corresponden a la calificación dada en estas categorías. Entonces tenemos estadios, instituciones religiosas, las playas, teatro, shopping, place, picnic o parques. Se tienen, como les mencionaba, 249 instancias para 7 atributos. Entonces vamos a ver en el algoritmo Weka cómo es el funcionamiento. Entonces, para ello vamos a abrir el archivo que tenemos de las muestras del set de datos. Lo tenemos por acá, es un archivo en CSV. Acá está. Le damos a abrir y tal como les mencioné, pues tenemos un user ID y pues las 6 categorías, ¿sí? Vamos a visualizar cómo se ven estos datos. Entonces, al darle clic aquí podemos observar cómo está en la primera, pues que es el user ID. Es una información pues que no es muy valiosa, pero porque es un consecutivo, pero sí en el resto pues nos dice más o menos cómo está configuradas las calificaciones de que las personas dieron en cada una de las áreas. Entonces vamos a ver cómo funciona el algoritmo. Entonces, para aplicar K-means, pues nos vamos acá a la pestaña cluster, escogemos el algoritmo que vamos a usar. En este momento es simple K-means. Y vamos a ver un poquito de información de este algoritmo. Ahí simplemente nos dice pues que es usa clúster de datos, que es lo que significa el algoritmo de K-means. Separa en clústeres de datos usando la distancia euclidiana. También usan la distancia de Manhattan, pero pues para el caso del ejemplo vamos a usar la distancia euclidiana, que es la más utilizada. Entonces, acá, como les mencionaba, entonces vamos a usar la distancia euclidiana. Esa es la que me permite verificar la distancia hacia los centroides, porque el algoritmo lo que hace es, de acuerdo al número de clústeres que yo defina, que en este caso vamos a definir 7 clústeres, vamos a colocarle acá en este parámetro 7 clústeres, y vamos a decir bueno, que la función se inicie con un método randómico. Pues esto es para que nos busque automáticamente los centroides y busque la distancia desde cada una de las instancias a ese centroide. Entonces él va recalculando ese centroide y nos permite agrupar o ver la imagen como unas categorías o 7 clústeres que nosotros definimos. Vamos a darle acá OK. Vamos a decirle que ignoramos el atributo user ID, que no nos aporta nada pues al ejercicio, y vamos a iniciar. Entonces aquí, como vemos, hizo apenas 10 iteraciones para reorganizar en los 6 clústeres. Entonces, estos fueron los puntos iniciales o los centroides que él definió. Y acá tenemos en esta columna de full data los 249 instancias, y vemos como en el clúster 0, que es el primer clúster, se arman la mayoría o se reorganizan la mayoría de las instancias. Ahí ya tenemos 59 instancias, un 24%, y podemos ver que incluso son las distancias la media más alta. Entonces aquí el algoritmo ya reorganizó los 7 clústeres. Vamos a visualizarlo cómo se ve. Ok, le damos acá y vamos a comparar contra Cluster Num. Y ahí podemos ver ya cómo la información la organizó en los clústeres de datos. Entonces acá el clúster incluso que tiene más datos, que se ve como más agrupadito, es el clúster 0, que era el que decíamos que tiene las 59 instancias. Ya los podemos ver acá. Y podemos incluso comparar contra otras instancias y podemos ver cómo acá, al cambiar acá, por ejemplo, estamos en la de Shopping Num. Ahí también tenemos que el clúster 0 se reorganiza en la parte inferior y que es el que tiene mayor número de instancias. Entonces así es como funciona el algoritmo de K-means. Él reorganiza con sus centroides y busca la distancia promedio a los centroides. Muchísimas gracias. Cordial saludo. Soy la ingeniera Fanny Casadiego y les voy a hablar del algoritmo de clasificación K vecino más cercano. La idea principal en la que se basa este algoritmo es en usar los datos más parecidos para hacer la clasificación de un nuevo objeto en la base de datos. Además,
Este algoritmo solo usa tiempo computacional a la hora de realizar la clasificación, ya que es ahí donde debe encontrar los vecinos y calcular la cantidad de votos de cada clase, y como solo trabaja cuando se le pregunta un dato o realizar un análisis, se considera que es un algoritmo de bajo aprendizaje. Para entender mejor de qué se trata este algoritmo, vamos a realizar un ejemplo. En este ejemplo hay un nuevo dato. En la gráfica lo podemos apreciar con el color amarillo. No sabemos a qué grupo pertenece y para poder ubicarlo usaremos la clasificación de los datos más parecidos. Como se trata de un algoritmo de clasificación, se asume que se cuenta con un conjunto de entrenamiento con datos previamente etiquetados. En el gráfico los podemos identificar con los colores rojo y verde, que están ubicados entre las variables B1 y B2. Como usamos el clasificador de un vecino cercano, significa que tenemos que encontrar el dato más parecido a nuestro dato en cuestión y usar su clase para predecir la clase del dato que en este caso vemos en color amarillo. Para este cálculo es necesario hallar la distancia entre los datos, asumiendo que los datos más parecidos son los que están más cerca en el espacio y las variables B1 y B2. Típicamente, para medir las distancias usamos una métrica conocida, como por ejemplo la distancia euclidiana. Esa distancia corresponde a la raíz de la suma de las diferencias al cuadrado. Esas diferencias se van calculando para cada una de las variables que se están usando para representar los datos. Esta métrica de distancia también funciona para un número mayor de variables que el que tenemos en este ejemplo. En nuestro ejemplo, actualmente notamos las tres distancias más pequeñas. Vemos que la distancia menor corresponde a D1, por lo tanto, se asume que este dato es el más parecido, es decir, el vecino más cercano al dato inicial. Una vez identificada la distancia más corta, la clasificación que hace el modelo corresponde a la misma clase del vecino más cercano, es decir, la clase del objeto en cuestión, es decir, el que tenemos identificado con el color amarillo, va a adoptar la clase del objeto o del vecino más cercano, en este caso el que tenemos identificado con el color verde o D1. Ahora bien, ¿cómo sería la técnica Johnson si usamos cada vecino cercano? De forma análoga, el clasificador de cada vecino cercano encuentra los datos más parecidos al dato en cuestión o más cercanos al dato en cuestión y luego genera la clasificación usando la clase que más se repite entre los K vecinos. Este modelo asume que el valor que es K está previamente definido. Como K es igual a 3, se ubican los tres datos más similares o cercanos al dato en cuestión. Supongamos que son identificados los datos seleccionados con el óvalo verde. Como la clase de estos datos es la misma, hay unanimidad para la clasificación, ya que los tres vecinos más cercanos pertenecen a la clase verde. Por lo tanto, esta será la predicción para el dato de la clase desconocida. Ahora vamos a explicar algunas variantes importantes en el clasificador de vecino más cercano. La principal variante al método vecinos cercanos es el uso de distintas medidas de distancia. Dependiendo del tipo de variables que tenemos para describir los datos, tendremos que cambiar la métrica. También podemos calcular la distancia usando la ubicación a través de la distancia de Manhattan, que corresponde a la suma de los valores absolutos de las diferencias de cada coordenada. Veamos ahora cómo hallar otro tipo de variables, en este caso la variable binaria. ¿Cómo podemos calcular la distancia usando la variable de género? Bueno, como para nuestro ejemplo deseamos usar la variable de género, esta puede tomar dos valores posibles, femenino y masculino. Las variables que pueden tomar dos valores son conocidas como variables binarias y generalmente las transformamos para que tomen los valores de 0 o 1. En este caso en particular, podríamos asignar el valor 1 a femenino y el valor 0 a masculino.
Otro tipo interesante de variables son las variables categóricas. Estas variables en general pueden tomar varios valores o categorías. Además, esas categorías no tienen un orden definido entre sí. Por ejemplo, la variable profesión. También podríamos considerar otras variables como la variable deportes, etc. Otro tipo de variable que aparece mucho en la práctica son las variables ordinales. Estas variables son como las variables categóricas, pero la principal diferencia es que los valores posibles que pueden tomar tienen un orden. Por ejemplo, el rango de sueldo. Vemos en este caso que existen 5 posibles rangos de sueldo, pero naturalmente el rango menor de 200 está por debajo del rango entre 200 y 500. La forma más común de tratar estas variables es mapeando desde el valor mínimo al máximo el intervalo entre 0 y 1, de tal forma de generar números asociados a cada rango posible. Así, el rango menor que 200 correspondería al 0, luego el rango entre 200 y 500 correspondería al 0,25 y así sucesivamente. Luego de esa transformación, simplemente podemos usar distancia euclidiana para estas variables. ¿Cómo logramos entonces modificar el algoritmo tradicional de vecinos cercanos de tal forma de que automáticamente se incorpore la información de la distancia de los vecinos? Este efecto puede ser logrado usando pesos asociados a la distancia, a la hora de calcular la clase más dotada entre los vecinos. En general, estos pesos son inversamente proporcionales a la distancia, de tal forma de que si la distancia es más grande, el peso es más pequeño. En conclusión, el algoritmo vecino más cercano es un algoritmo de clasificación. Este algoritmo usa los datos más similares para clasificar un dato en cuestión. Este algoritmo requiere de una medida de distancia y de un valor de k para hacer los cálculos. Solo usa el tiempo computacional a la hora de realizar la clasificación. Las distancias entre los distintos tipos de variables son numéricas, binarias, categóricas y ordinales. Es necesario definir la medida con mucho cuidado para calcular estas variables. Considerar la distancia de los vecinos para la votación de la clase y considerar también la importancia de las variables para el cálculo de distancia. Para entender mucho más claro este concepto de vecino más cercano, nuestro compañero el ingeniero Pedro Jaimes va a realizar un ejemplo aplicando este algoritmo. Ahora veremos un ejemplo aplicado del algoritmo de vecinos cercanos. El objetivo principal es utilizar la mayoría de los conceptos expuestos por mi compañera Fanny sobre la técnica de los vecinos cercanos, mostrando cómo sería una ejecución completa del algoritmo. Supongamos entonces que tenemos una base de datos de clientes como la que aparece en esta tabla. La primera variable es numérica y corresponde a la antigüedad en años del cliente correspondiente a la fila que estamos considerando. En nuestro caso, Juan es un cliente relativamente nuevo. Pedro posee una antigüedad de 2 años y María tiene una antigüedad de 3 años. Es importante y debemos notar que el nombre no lo consideramos como una variable, sino más bien como un identificador de cada cliente. La segunda variable es ordinal y corresponde al rango de sueldos que gana el cliente en cuestión. La tercera y cuarta variable son binarias. La tercera dice si nuestro cliente tiene hijos o no. Y la cuarta corresponde al género. Es decir, para nuestro ejemplo, Juan sí tiene hijos y tiene el género masculino. Es hombre. Las variables quinta y sexta son categóricas. Corresponden al estado civil y al país en el cual está ubicada la tienda a la cual el cliente está afiliado respectivamente. Para nuestro caso, Pedro tiene un estado civil de casado y su país es Argentina. Finalmente, la última columna corresponde a la clase a la cual pertenece cada cliente de nuestra base de datos de entrenamiento. ¿Qué ocurre entonces si aparece un cliente para el cual no conocemos su clase? En este caso, el cliente se llama Ángela. Entonces, supongamos que utilizaremos la técnica de vecinos cercanos para realizar esta clasificación. Lo primero que notamos que debemos transformar son las variables binarias a 0 y 1. Luego,
recordemos que debemos transformar la variable ordinal, en este caso mapeamos la variable rango de sueldo al rango 0,1 con los valores que aparecen en la pantalla: 0 para el rango menor que 200, 0,5 para el rango comprendido entre 250 y 750 y 1 para el rango comprendido para el rango mayor de 750. Vemos entonces que la variable rango de sueldo queda transformada con los valores que aparecen marcados en la tabla. Ahora, si bien la variable antigüedad es numérica, ya que corresponde al número de años que nuestro cliente lleva en la empresa, también es necesario normalizarla. Esta normalización consta de llevar todos los valores de las variables al rango 0,1. Supongamos, por ejemplo, que estamos calculando la distancia euclidiana y notamos que el rango en el que se mueven las distancias según la variable 1 va de 0 a 1000, mientras que el rango en que se mueve la distancia según la variable 2 es de 0 a 1. Esto nos generaría un problema, ya que la distancia total se vería gobernada principalmente por la variable 1. Por eso es que debemos llevar el rango 0,1000 al rango 0,1 también. Para normalizar un rango A1B1 a un rango nuevo A2B2, simplemente nuestros datos deben estar ubicados de tal forma de mantener proporcionalmente su posición relativa en el rango. Por ejemplo, si queremos llevar el valor X1 al rango nuevo llamado X2, simplemente aplicamos la fórmula que se ve en la pantalla. El segundo término de la ecuación se preocupa de rescatar el tamaño proporcional del segundo segmento A2X2, y el primer término se preocupa de que este segmento esté ubicado partiendo desde A2. En nuestro ejemplo entonces, sobre la variable antigüedad, si suponemos que la empresa lleva 5 años funcionando, tenemos que la variable va de 0 a 5 años. Si la queremos llevar al rango 0,1, simplemente aplicamos la fórmula vista en la diapositiva anterior para cada uno de los valores actuales de la variable. Vemos entonces en la imagen los valores de la variable antigüedad normalizados en el rango 0 a 1. Ahora solo nos queda identificar el número de valores posibles que toman nuestras variables categóricas. Consideramos entonces que la variable estado civil tiene 4 valores y que la variable lugar podemos considerar 10 países disponibles. Calculemos entonces como ejemplo la distancia euclidiana entre los clientes Pedro y Ángela. Para ello obtendremos la diferencia en cada uno de los distintos grupos de variables. Consideremos la antigüedad. Tienen una distancia de 0,2. Considerando el rango de sueldo, tienen una diferencia de 0,5. Y en las variables binarias tienen ambas una diferencia de 1. En el estado civil son iguales, por lo tanto ahí su diferencia es 0. Y en el lugar son distintos, pero como existen 10 países, su diferencia es 1 dividido por 10. Sumando todas las diferencias mencionadas anteriormente, vemos que la distancia total es de 2,8. Ahora, dado que María pertenece a la clase ocasional y como estamos clasificando usando un vecino cercano, asignamos a Ángela entonces la clase ocasional también. En esta parte vimos un ejemplo completo del algoritmo de la ejecución de vecinos cercanos, considerando un problema con tipos de variables mezcladas. Aprendimos que el algoritmo puede ser usado con cualquier tipo de distancia, pero esta debe ser cuidadosamente definida dependiendo del tipo de variable que estamos considerando. Hola, cordial saludo, soy el ingeniero Willington, egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander. A continuación vamos a ver un poco acerca de algoritmos de clustering. Dentro de sus principales características vemos que el proceso de clustering consiste en la división de los datos en grupos de objetos similares. Para medir la similitud entre objetos
Se suele utilizar diferentes formas de distancia, como distancia euclidia, de Manhattan, etc. El representar los datos por una serie de clústeres conlleva la pérdida de detalles, pero consigue la simplificación de los mismos. El clustering corresponde a técnicas para encontrar grupos de datos que están juntos entre ellos y separarlos del resto. Los métodos de clustering típicamente no contienen los datos etiquetados como en el caso de los algoritmos de clasificación. Las técnicas de clustering caen dentro de la familia de algoritmos de aprendizaje no supervisado. A continuación vamos a ver algunos ejemplos y aplicaciones de los tipos de algoritmos de clustering. Por ejemplo, si queremos encontrar distintos grupos de clientes que se comportan de forma similar a la hora de realizar compras en nuestra tienda, estamos frente a un problema de clustering. En el mundo del retail también es conocido como segmentación de clientes. También, si nos interesa encontrar grupos de personas que pertenecen a la misma comunidad dentro de una red social, esta también sería una aplicación de la ejecución de algún algoritmo de clustering. Otro ejemplo es cuando necesitamos agrupar documentos de texto que hablan de un tópico similar dentro de una base de datos de millones de documentos. En este caso, también es necesario ejecutar algún algoritmo de clustering para separar los documentos entre sí. Lo que tienen en común los ejemplos anteriormente mencionados es que los datos no están rotulados o etiquetados. Los algoritmos deben encontrar la forma de separarlos directamente desde las variables que describen cada dato sin la ayuda de un set de entrenamiento. Ahora vamos a ver algo sobre la clasificación de los algoritmos. Típicamente, los algoritmos que encuentran clústeres están fuertemente basados en la métrica de distancia o similaridad definida para nuestros datos, de la misma forma que nos ocurrió cuando vimos el algoritmo de vecinos cercanos. Ahora, según la forma en que los clústeres se relacionan entre sí y con los objetos del dataset, podemos establecer una primera división o una primera gran división entre los diversos algoritmos existentes. Estos son clustering duro y clustering blando. El clustering duro es donde cada objeto pertenece a un solo clúster, por lo que los clústeres pasarían a ser algo así como una partición del dataset. El clustering blando, o llamado también difusa, donde los objetos pertenecen a los clústeres según un grado de confianza o grado de pertenencia. Pero a veces también podemos encontrar una clasificación más fina atendiendo a cómo se relacionan con detalle. Estas son partición estricta donde cada objeto pertenece exactamente a un clúster. Partición estricta con outliers, donde pueden haber objetos que no pertenecen a ningún clúster, esos son los llamados outliers. Clustering con superposiciones. Un objeto puede pertenecer a más de un clúster. Y uno de los más usados, que es el clúster jerárquico, donde los clústeres se ordenan jerárquicamente de forma que los objetos que pertenecen a un clúster también pertenecen a un clúster padre. A continuación, vamos a ver un poco más en detalle en qué consiste el clustering jerárquico. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Edinson Ortiz, ingeniero de sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander. A continuación, les voy a explicar detalladamente en qué consiste el algoritmo de clustering jerárquico aglomerativo. Está basado principalmente en una idea bastante sencilla y que puede ser bastante útil en la práctica. La idea principal del clustering jerárquico es que a partir de una medida de similaridad se van juntando paso a paso los puntos más cercanos dentro de los datos, generando una jerarquía de resultados de clustering. La idea es que en cada paso vayamos juntando el par de clúster más cercano. Veamos un ejemplo. Al comienzo, cada punto es un clúster. En el primer paso juntamos los dos clústeres más cercanos. Vemos en la figura que están marcados con un óvalo azul y lo identificamos con el número 1. Ahora, estos dos puntos pasan a formar un nuevo clúster. En el siguiente paso, unimos ahora los dos clústeres más cercanos a partir del resultado anterior. En la figura corresponderían al par de puntos encerrados en un óvalo azul identificados con el número 2. Y así sucesivamente vamos juntando el par de clústeres más cercanos.
En el último paso, llegaremos inevitablemente a un solo clúster que contiene todos los datos, a menos que tengamos algún criterio para detener el algoritmo. Hay varios criterios de detención que podemos usar para detener la ejecución del algoritmo. Uno puede ser definir el número mínimo de clúster al cual queremos llegar. Otra opción es definir un umbral de distancia máxima entre los clústeres, de tal manera de no juntar pares de clúster que estén más alejados de esa distancia. Otra opción es fijar un número máximo de pasos que vamos a ejecutar. En general, todos estos criterios requieren de un entendimiento profundo de los datos que estamos analizando, ya que cada uno de estos criterios será distinto para diferentes bases de datos. Además de los criterios de detención, necesitamos también definir una medida de distancia entre clúster, ya que desde el paso 2 en adelante comienzan a aparecer clústeres que contienen más de un punto. Entonces tenemos que saber medir distancias entre grupos de puntos, es decir, clúster. Vamos a ver 4 tipos de medición de distancias entre clústeres: conexión simple, conexión completa, distancia entre medias y distancia promedio entre pares. En la conexión simple, asume que la distancia entre dos clústeres se calcula de la siguiente forma. Calculamos las distancias entre todos los pares de puntos posibles desde los dos clústeres y elegimos la mínima. En la figura vemos un ejemplo. Se puede observar que la conexión simple es la distancia que existe entre los dos puntos más cercanos, entre los dos clústeres, y corresponden a los puntos verdes. La conexión completa es la opuesta a la simple. Asume que la distancia entre dos clústeres se calcula como la distancia entre los dos puntos más lejanos. En la figura podemos ver que corresponde a la distancia de los puntos azules. La distancia entre medias simplemente asume que la distancia entre dos clústeres se calcula como la distancia que existe entre los centroides de cada uno. En la figura vemos que los centroides están marcados con una X azul. La distancia entonces entre C sub A y C sub B está dada por el tamaño de la flecha azul. Finalmente, la distancia promedio entre pares se calcula con el promedio entre todas las distancias que podemos obtener entre todos los pares de puntos. El hecho de que el clúster jerárquico vaya juntando en cada paso a los clústeres más cercanos nos permite generar una visualización del proceso. Esta visualización se conoce como dendrograma. Por ejemplo, si ejecutamos el algoritmo en el primer paso, juntamos el punto A con el B. Luego, en el siguiente paso, juntamos el D con el E. Luego, en el tercer paso, juntamos el clúster DE con el C. Y finalmente, juntamos el clúster CDE con el clúster AB. Podemos visualizar todo el proceso con la imagen que aparece en la figura. En resumen, vimos el funcionamiento del algoritmo de clustering aglomerativo en general. Vimos que es necesario definir una medida de distancia entre clústeres. Obviamente esta distancia asume que tenemos ya una forma de medir distancias entre puntos que por lo general se usa mediante el método euclidiano o Manhattan. Aquí nuevamente vemos la necesidad de tener una distancia bien elaborada, principalmente basada en las variables más importantes que describen los datos para que el clustering tenga sentido. No debemos olvidar que además debemos definir un criterio de detención del algoritmo, ya que si bien este no necesita conocer el número de clúster como en el caso del algoritmo de K-medias, tenemos un número de clúster distinto en cada paso del algoritmo jerárquico. En otras palabras, el número de clúster quedará definido por el criterio de detención que estemos utilizando. Muchas gracias.